Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 37 al 39, encontramos un pasaje conmovedor donde Jesús expresa su profundo lamento sobre Jerusalén. Este lamento refleja el corazón de Jesús por la ciudad que ha rechazado repetidamente a los profetas y mensajeros enviados por Dios. En este video exploraremos sobre el lamento de Jesús sobre Jerusalén, revelando la compasión y tristeza que siente por el pueblo que ama. Acompáñanos en esta reflexión y descubra las profundas enseñanzas que se encuentran en estas palabras de Jesús. En el lamento de Jesús sobre Jerusalén se destacan las palabras iniciales: Jerusalén, Jerusalén. Esta repetición no es una mera formalidad, sino una expresión cargada de emoción y significado. En las Escrituras, cuando un nombre o una frase se repite, se hace para enfatizar la intensidad del sentimiento detrás de esas palabras. Aquí, Jesús no solo está hablando a la ciudad como un lugar físico, está hablando a su gente, a su historia, a su rechazo constante de los mensajeros de Dios y, en última instancia, de Él mismo. La repetición del nombre Jerusalén refleja un profundo dolor y amor. Este dolor no es solo por los errores del pasado, sino por el continuo rechazo y la resistencia al mensaje de amor y salvación que Él ofrece. Jesús está afligido porque Jerusalén, la ciudad que debería ser el corazón de la adoración y la fidelidad a Dios, se ha convertido en un símbolo de desobediencia y rechazo. Su llamado es casi como el de un padre o una madre que clama por un hijo rebelde, buscando desesperadamente que regrese al camino correcto. El tono de Jesús es de profunda tristeza, no solo de condena. En sus palabras, vemos a un Salvador que llora por su pueblo, que lamenta sus decisiones y que anhela profundamente que se vuelvan a Él. La repetición también resalta la intensidad de su amor. A pesar de todo el rechazo que ha enfrentado, su amor por Jerusalén sigue siendo inmenso y constante. No es un amor que dependa de la respuesta del otro, es un amor que fluye de su naturaleza divina y de su misión redentora. Jesús no habla con dureza, sino con una tristeza que proviene de la compasión. Él ve más allá de las acciones y los errores y mira directamente al corazón de su pueblo. Su lamento es una mezcla de tristeza por lo que podría haber sido y esperanza por lo que aún puede ser. La profunda compasión de Jesús se manifiesta en su deseo de reunir a Jerusalén como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. Este deseo de protección y cercanía revela la profundidad de su afecto y la gravedad de su tristeza al ver a la ciudad alejarse de la verdad y la salvación. Cuando Jesús menciona que Jerusalén es la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, está destacando un patrón doloroso y persistente de rechazo hacia los mensajeros de Dios. Esta declaración no es solo una acusación dirigida a la ciudad en un momento específico, es una referencia a una larga historia de resistencia y desobediencia que abarca siglos. Jerusalén, siendo el centro religioso y cultural del pueblo judío, debería haber sido un lugar donde la palabra de Dios fuera honrada y respetada. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, vemos repetidamente cómo los profetas enviados por Dios para guiar, corregir y advertir al pueblo fueron rechazados, ignorados o incluso perseguidos y asesinados. Este rechazo no era simplemente un malentendido o una falta de comunicación, era una resistencia activa a la voluntad de Dios. Los profetas venían con mensajes que a menudo desafiaban la complacencia, denunciaban la injusticia y llamaban al arrepentimiento. Estos mensajes, aunque difíciles de escuchar, eran necesarios para que el pueblo volviera al camino de la rectitud. Sin embargo, en lugar de escuchar y arrepentirse, muchos en Jerusalén reaccionaron con hostilidad y violencia. La mención de apedrear a los que son enviados a ella sugiere no solo el rechazo verbal o emocional, sino también un rechazo físico y violento. Este comportamiento refleja una profunda falta de fe y una resistencia a la corrección divina. En lugar de ver a los profetas como portadores de la verdad de Dios, muchos los veían como amenazas a su forma de vida, a sus costumbres y a su poder. Este rechazo de los profetas es simbólico del rechazo de Dios mismo, quien los había enviado. Al rechazar a los mensajeros de Dios, Jerusalén estaba esencialmente cerrando la puerta a la oportunidad de reconciliación y restauración que Dios ofrecía.
Jesús, al mencionar esta historia de rechazo, no solo está hablando del pasado, sino que también está advirtiendo sobre las consecuencias de continuar en ese camino de desobediencia. Este patrón de resistencia no solo afectó a los profetas anteriores, sino que culminó en el rechazo del propio Hijo de Dios. Jesús, el último y más grande de los mensajeros, también sería rechazado, condenado y crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. La historia de rechazo de Jerusalén es, por lo tanto, un reflejo del corazón endurecido de la humanidad ante la gracia y la verdad de Dios. Es un recordatorio de las consecuencias trágicas de cerrar nuestros corazones a la voz de Dios y de la necesidad urgente de arrepentimiento y fe. A través de este lamento, Jesús llama a Jerusalén y a todos nosotros a reconocer nuestra tendencia a resistir la corrección divina y a volvernos hacia Dios con humildad y obediencia. Cuando Jesús utiliza la metáfora de la gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas, está expresando de manera profunda y conmovedora su deseo de proteger, cuidar y amar a su pueblo incondicionalmente. Esta imagen es poderosa porque habla de una relación íntima y cercana, como la de una madre que protege a sus crías del peligro. La gallina, al extender sus alas sobre sus polluelos, proporciona un refugio seguro, una cobertura completa que simboliza tanto protección como calor y consuelo. Jesús, al describir su deseo de reunir a los hijos de Jerusalén de esta manera, muestra su corazón lleno de compasión y ternura hacia un pueblo que ha rechazado repetidamente su mensaje y su presencia. A pesar de la obstinación y el rechazo de Jerusalén, su deseo no se ve disminuido. En lugar de condenar sin piedad, Jesús revela un amor que no depende de la respuesta del otro. Él anhela ardientemente que su pueblo se acerque a Él, no por coerción, sino por un deseo sincero de brindarles seguridad y paz. Esta metáfora también resalta el contraste entre el deseo de Jesús y la respuesta de Jerusalén. Mientras que la imagen de la gallina es una de apertura y acogida, la respuesta de Jerusalén ha sido de alejamiento y rechazo. Sin embargo, el deseo de Jesús permanece constante. Su corazón no se endurece por la resistencia de Jerusalén. En su llamado se percibe una invitación abierta, un deseo de reconciliación y restauración. Jesús no impone su voluntad, más bien invita suavemente, ofreciendo un lugar bajo sus alas donde hay seguridad y amor abundante. Este deseo de reunir a su pueblo también es una muestra del anhelo de Dios por restaurar la relación rota con la humanidad. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela como un pastor que busca a sus ovejas perdidas, como un padre que espera ansiosamente el regreso del hijo pródigo, y aquí, como una gallina que desea proteger a sus polluelos. Todas estas imágenes comunican el profundo amor de Dios por su pueblo y su disposición para recibirlos nuevamente, a pesar de sus fallos y su alejamiento. En este lamento sobre Jerusalén, Jesús está mostrando que su misión es mucho más que un llamado a la justicia o la condena. Es una invitación al amor y a la protección bajo el cuidado de un Dios que es tierno y compasivo. Su deseo de reunir a su pueblo bajo sus alas es un recordatorio de que siempre hay un lugar seguro en Él, un refugio donde podemos encontrar descanso y paz, incluso en medio de nuestro rechazo o resistencia. En el lamento de Jesús sobre Jerusalén, la expresión «no quisiste» revela la naturaleza profundamente voluntaria del rechazo de Jerusalén hacia la gracia y la misericordia de Dios. Este rechazo no es accidental ni resultado de la ignorancia. Es una decisión consciente y deliberada de resistir el amor y la protección que Jesús ofrece. Al destacar que Jerusalén no quiso, Jesús pone de manifiesto la obstinación del corazón humano, que a menudo se cierra ante las invitaciones más sinceras de amor divino. El lamento de Jesús no es solo por el rechazo del momento, sino por un patrón prolongado de resistencia que ha caracterizado a Jerusalén a lo largo de su historia. Cada vez que un profeta o mensajero era enviado con un llamado al arrepentimiento y la reconciliación, la ciudad representativa de su pueblo optaba por rechazar, ignorar o incluso perseguir a quienes venían en nombre de Dios. Este rechazo reiterado es un reflejo del libre albedrío humano, donde, a pesar de las oportunidades repetidas de redención y restauración, las decisiones se inclinan hacia la obstinación y la resistencia.
La frase "no quisiste" es especialmente poderosa porque encapsula el dolor de Jesús al ver cómo el pueblo a quien tanto ama elige rechazar su amor. Este es un dolor que no solo es personal para Jesús, sino que también es profundo, ya que comprende las consecuencias devastadoras de este rechazo. Jesús no está lamentando una pérdida para sí mismo, sino para el pueblo que está perdiendo la oportunidad de vivir bajo la gracia, el amor y la protección de Dios. La decisión de Jerusalén de no aceptar la misericordia de Dios es un rechazo de la vida abundante que Jesús desea ofrecer. Este rechazo voluntario subraya la naturaleza trágica del libre albedrío humano cuando se usa para alejarse de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios siempre ha dado al ser humano la opción de elegir. Esta libertad es un don precioso, pero también puede llevar a consecuencias devastadoras cuando se usa para rechazar a Dios. La insistencia de Jerusalén en no querer recibir la protección de Dios demuestra cuán profundo puede ser el endurecimiento del corazón humano y cuán resistente puede ser la humanidad al amor divino, incluso cuando ese amor se manifiesta de la manera más clara y sacrificial. Jesús, al expresar su lamento, no solo refleja tristeza, sino también un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Él sabe que este rechazo viene de un lugar de miedo, orgullo y falta de fe. Sin embargo, también reconoce que este es el mismo corazón humano que tiene la capacidad de arrepentirse, cambiar y volverse hacia Dios. La tragedia del rechazo de Jerusalén es que está eligiendo no aceptar lo que más necesita, y esta elección es tanto la fuente del dolor de Jesús como el centro de su lamento. Cuando Jesús declara que la casa de Jerusalén será dejada desierta, está emitiendo una profecía profunda y sombría sobre las consecuencias del rechazo persistente de la ciudad hacia Él y su mensaje. Esta declaración no es solo un lamento, sino una advertencia clara de las repercusiones que vendrán debido a la negativa de Jerusalén a aceptar a Jesús como el Mesías. La casa a la que se refiere Jesús es una imagen poderosa del templo, el corazón espiritual y religioso de Jerusalén y de todo Israel. El templo no era solo un edificio físico, representaba la presencia de Dios entre su pueblo, un lugar sagrado donde se realizaban sacrificios y se buscaba la comunión con Dios. Al decir que esta casa será dejada desierta, Jesús está indicando que habrá una retirada de la presencia divina y una pérdida de la protección y la bendición que Dios había extendido a su pueblo. Esta desolación es más que la destrucción física del templo. Es una señal de juicio espiritual y un vacío que resultará del rechazo de Jesús. En los años que siguieron a esta declaración, la profecía de Jesús se cumplió literalmente cuando el templo fue destruido en el año 70 por las fuerzas romanas, marcando un punto de inflexión devastador en la historia judía. La destrucción del templo fue vista como una catástrofe porque significaba la pérdida del centro de la vida religiosa judía, un lugar que simbolizaba el pacto entre Dios e Israel. Pero más allá de esta pérdida física, la declaración de Jesús sobre la casa desierta también apunta a una verdad espiritual más profunda. Sin aceptar a Jesús y su mensaje, incluso los lugares más sagrados y las tradiciones más veneradas se vuelven vacíos. La desolación no es solo una cuestión de estructuras físicas, sino de la ausencia de la presencia vivificadora de Dios que viene a través de la fe en Cristo. Jesús, al pronunciar esta profecía, está advirtiendo a Jerusalén y a su pueblo de que sus decisiones tienen consecuencias serias. El rechazo de la gracia y la misericordia de Dios lleva inevitablemente a la desolación. Es una llamada de atención sobre cómo las decisiones espirituales que tomamos tienen repercusiones profundas y duraderas. La casa desierta es un símbolo de lo que sucede cuando el corazón humano rechaza la oferta de salvación y la presencia de Dios. Esta declaración también sirve como una advertencia para todos los creyentes a través de los tiempos. Nos recuerda que el rechazo de Jesús y su mensaje no solo afecta nuestra relación con Dios en el presente, sino que también tiene consecuencias eternas. La imagen de la casa desierta es una poderosa metáfora de la vida sin Dios, una existencia vacía y sin propósito, carente de la paz y el consuelo que solo su presencia puede proporcionar.
La frase «vuestra casa os es dejada desierta» en el lamento de Jesús sobre Jerusalén encierra un significado profundo que va más allá de la destrucción física del templo. Esta declaración también implica una retirada de la presencia de Dios, una realidad mucho más devastadora que cualquier pérdida material. En la tradición bíblica, la presencia de Dios es sinónimo de bendición, protección, guía y vida. El templo, siendo el epicentro de la adoración en Jerusalén, simbolizaba la morada de Dios entre su pueblo. Cuando Jesús dice que la casa será dejada desierta, está hablando de una ausencia que trasciende lo físico, señalando un estado de abandono espiritual y la pérdida de la comunión con Dios. Este estado de desolación es un recordatorio solemne de lo que ocurre cuando se rechaza a Jesús, quien es la manifestación plena de la presencia de Dios entre los hombres. Al rechazar a Jesús, Jerusalén no solo estaba rechazando a un profeta o un maestro, sino a Dios mismo. La decisión de no aceptar a Jesús como el Mesías es, en esencia, una elección de apartarse de la fuente de toda vida y bendición. En este contexto, vuestra casa os es dejada desierta, se convierte en un símbolo de lo que sucede cuando la presencia divina se retira. La protección, la dirección y la paz de Dios también se van. La ausencia de la presencia de Dios lleva inevitablemente a un estado de vacío espiritual. Sin la luz y la guía de Dios, la vida se vuelve una existencia desolada y sin propósito, donde la oscuridad y la confusión prevalecen. Este vacío no puede ser llenado por nada más. Ninguna riqueza, poder o éxito mundano puede sustituir la plenitud que viene de vivir en la presencia de Dios. La declaración de Jesús es, por lo tanto, una advertencia sobre la gravedad de rechazar su invitación a la vida eterna y la comunión con Dios. Además, este vacío espiritual no es solo una experiencia individual, es también comunitario. Para Jerusalén, la retirada de la presencia de Dios significaba que la nación entera enfrentaría un tiempo de desolación y dispersión. La unidad y la identidad del pueblo de Dios siempre habían estado centradas en su relación con Él. Sin esta relación, la comunidad se fragmenta y el sentido de propósito y misión se pierde. De esta manera, la frase «vuestra casa os es dejada desierta» también habla de una ruptura en la comunidad de fe, una ruptura que viene cuando la gente se aparta de Dios. Jesús, al pronunciar estas palabras, no solo está profetizando un futuro evento de juicio, sino que también está revelando la naturaleza de la verdadera desolación, una vida sin Dios. Esta es la mayor tragedia, porque estar separado de la presencia de Dios es estar separado de todo lo que es bueno, santo y verdadero. La ausencia de Dios es el mayor castigo porque su presencia es la fuente de todo consuelo, esperanza y vida. Jesús termina su lamento sobre Jerusalén con una declaración que, a pesar de la tristeza que refleja, contiene una promesa de esperanza y restauración. Al decir, «No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor», Jesús apunta a un momento futuro en el que Jerusalén finalmente lo reconocerá como el Mesías. Esta frase no solo cierra su lamento, sino que también abre la puerta a la posibilidad de redención y restauración para la ciudad y su pueblo. La promesa de Jesús está llena de significado profético. Aunque en el momento del lamento Jerusalén está en un estado de rechazo y obstinación, Jesús deja claro que no será siempre así, al mencionar que no lo verán hasta que digan, «Bendito el que viene en el nombre del Señor», está señalando un futuro en el que la ceguera espiritual de Jerusalén será sanada y ellos reconocerán a Jesús por quien realmente es, el Mesías enviado por Dios. Esta afirmación sugiere un cambio profundo en el corazón del pueblo, un cambio que solo puede ser provocado por la intervención divina. Este reconocimiento futuro es una señal de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de su rechazo actual, Jerusalén no está más allá de la redención. La frase «Bendito el que viene en el nombre del Señor» es una referencia a una proclamación de alabanza y bienvenida, similar a la que la multitud gritó durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En ese contexto, las palabras se dijeron sin una comprensión completa de quién era Jesús y lo que significaba su venida. Sin embargo, en el futuro prometido, estas palabras serán pronunciadas con una comprensión total y una aceptación sincera del señorío de Jesús.
La promesa de un futuro reconocimiento no solo es significativa para Jerusalén, sino que también resuena con un mensaje universal. Representa la esperanza de que, a pesar del rechazo y la obstinación, siempre hay una posibilidad de reconciliación y redención con Dios. Jesús está expresando que su misión de amor y salvación no está limitada por el tiempo ni por las decisiones presentes de las personas. Hay un futuro en el que incluso aquellos que hoy rechazan a Jesús tendrán la oportunidad de ver, entender y aceptar la verdad de quién es Él. Además, esta promesa también nos enseña sobre la naturaleza paciente y perseverante de Dios. A pesar del dolor que causa el rechazo de su pueblo, Dios no renuncia a ellos. La historia de la salvación es una historia de redención continua, donde Dios siempre está trabajando para traer de vuelta a los perdidos, para restaurar a los caídos y para sanar a los heridos. Jesús, en su lamento, muestra que su amor por Jerusalén y su deseo de reunirlos bajo sus alas no se extinguen por su rechazo. Al contrario, Él espera pacientemente el día en que ellos digan: «Bendito el que viene en el nombre del Señor», con corazones sinceros y arrepentidos. El lamento de Jesús sobre Jerusalén no solo es una expresión de tristeza por una ciudad que ha rechazado a sus profetas y finalmente a Él mismo, sino que también sirve como un llamado profundo a la reflexión para todos los creyentes. Es una invitación a examinar nuestras propias vidas y considerar cómo respondemos a los llamados de Dios. Al escuchar a Jesús lamentarse por el rechazo de Jerusalén, estamos llamados a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones hacia la gracia y misericordia que Dios ofrece constantemente. Este lamento nos desafía a preguntarnos si, de alguna manera, estamos replicando la respuesta de Jerusalén en nuestras vidas. ¿Estamos como Jerusalén resistiendo la invitación de Dios a acercarnos a Él? ¿Estamos rechazando su amor, su protección y su deseo de reunirnos bajo sus alas? Estas son preguntas importantes que el lamento de Jesús nos insta a considerar. Es fácil ver la obstinación de Jerusalén desde la distancia y juzgarla. Pero el propósito de estas palabras es hacernos mirar hacia adentro y evaluar nuestra propia disposición hacia Dios. Además, el lamento de Jesús nos llama a reconocer las veces que hemos ignorado o rechazado los mensajes que Dios nos ha enviado a través de diferentes medios. Puede ser a través de las Escrituras, de otras personas o de circunstancias de la vida, en las que Dios ha intentado guiarnos, corregirnos o llamarnos a un mayor nivel de fidelidad. Al reflexionar sobre el lamento de Jesús, debemos preguntarnos si hemos sido sensibles a su voz o si hemos endurecido nuestros corazones, eligiendo nuestros propios caminos en lugar de los suyos. El lamento también nos recuerda que el rechazo de Dios tiene consecuencias. Cuando cerramos nuestros corazones a su amor y misericordia, nos alejamos de su presencia y protección, y como Jerusalén, nos arriesgamos a experimentar un vacío espiritual y una desolación en nuestras vidas. Este llamado a la reflexión es una advertencia de que nuestras elecciones tienen un impacto significativo en nuestra relación con Dios y en la calidad de nuestra vida espiritual. Sin embargo, el lamento de Jesús también es una invitación a la esperanza y a la restauración. Nos llama a recordar que siempre hay una oportunidad para volvernos hacia Dios, arrepentirnos y aceptar su amor y misericordia. Jesús desea fervientemente que no sigamos el ejemplo de Jerusalén, sino que aprendamos de su historia y elijamos responder a su llamado con corazones abiertos y obedientes. Nos invita a vivir en la plenitud de su gracia, bajo su protección y en comunión con Él. El lamento de Jesús sobre Jerusalén es una poderosa expresión de su amor incondicional por su pueblo, un amor que persiste a pesar del dolor y del constante rechazo que ha enfrentado. Al lamentarse por Jerusalén, Jesús no está simplemente expresando tristeza o frustración por la negativa de la ciudad a aceptar su mensaje. Está mostrando la profundidad de su afecto y su deseo inquebrantable de ver a su pueblo reconciliado y restaurado. Este amor incondicional es una característica fundamental de la naturaleza divina de Jesús y se manifiesta de manera conmovedora en este pasaje. A lo largo de su ministerio, Jesús enfrentó rechazo, incomprensión y oposición, no solo por parte de las autoridades religiosas, sino también de aquellos a quienes vino a salvar. Sin embargo,
Su respuesta siempre fue de compasión y misericordia. En el lamento sobre Jerusalén vemos un claro ejemplo de cómo su amor no depende de la respuesta humana. Aunque Jerusalén ha rechazado una y otra vez a los profetas y ahora rechaza al propio Hijo de Dios, Jesús sigue deseando el bien para ellos. Él no se retira ni se aparta en amargura. En cambio, continúa anhelando reunir a su pueblo como una gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, ofreciendo protección, consuelo y seguridad. Este amor incondicional es un reflejo de la esencia misma de Dios. En las Escrituras se nos recuerda constantemente que Dios es amor. El amor de Jesús hacia Jerusalén, a pesar de su rechazo, es una manifestación tangible de este amor divino que no se desvanece ni disminuye en respuesta a la resistencia humana. Es un amor que no busca reciprocidad, sino que se da libremente, independientemente de cómo se reciba. Este tipo de amor es radical y transformador, porque no depende de las acciones o decisiones del ser humano, sino que fluye del carácter inmutable de Dios. El lamento de Jesús también subraya que este amor incondicional no significa ignorar o minimizar el pecado y el rechazo. Jesús reconoce la gravedad del rechazo de Jerusalén y las consecuencias que trae consigo. Sin embargo, incluso en medio de esta tristeza y advertencia de juicio, su amor permanece constante. Esta tensión entre el amor y la justicia de Dios se resuelve en la cruz, donde Jesús toma sobre sí mismo las consecuencias del pecado del mundo, ofreciendo redención a todos los que estén dispuestos a aceptar su sacrificio. Al lamentarse por Jerusalén, Jesús nos muestra un ejemplo del amor divino que no se rinde ante la resistencia. Nos recuerda que, aunque nosotros podamos fallar y alejarnos de Dios, su amor por nosotros nunca se desvanece. Este amor es incondicional porque está arraigado en su naturaleza divina y en su deseo eterno de restaurar y salvar a su creación. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, el corazón de Jesús siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta, a darnos la bienvenida bajo sus alas y a ofrecernos la redención y la paz que solo Él puede proporcionar. Este amor incondicional también es una invitación para nosotros, como creyentes, a reflejar el amor de Jesús en nuestras vidas. Nos desafía a amar a los demás de manera incondicional, sin importar cómo nos respondan, y a mostrar el mismo tipo de compasión y misericordia que Jesús demostró hacia Jerusalén. Es un llamado a ser testigos del amor divino, un amor que perdura a pesar del rechazo, un amor que busca siempre el bien del otro, y un amor que refleja la naturaleza de Dios en un mundo que desesperadamente necesita su toque redentor. El lamento de Jesús sobre Jerusalén no solo tiene relevancia histórica, también resuena profundamente como una advertencia para las generaciones actuales. Esta expresión de dolor por una ciudad que rechazó repetidamente la oferta de amor, misericordia y salvación de Dios nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. La advertencia es clara. El rechazo de la gracia de Dios y su llamado tiene consecuencias serias y, a menudo, devastadoras. Jesús, al lamentarse por Jerusalén, no solo está hablando a una ciudad antigua, está hablando a todos nosotros, a todos los que tienen la capacidad de responder al llamado de Dios. Jerusalén es un símbolo de la humanidad en su conjunto, que a menudo se resiste a la voz de Dios y prefiere seguir sus propios caminos. El lamento de Jesús destaca que este rechazo no es simplemente un error o un descuido, es una elección activa que lleva a la desolación y el vacío espiritual. Al ignorar o rechazar el amor y la dirección de Dios, nos privamos de la plenitud y la vida abundante que Él quiere darnos. Esta advertencia es particularmente relevante hoy en día, en un mundo que a menudo se aleja de los principios y valores divinos. En una era de individualismo y autosuficiencia, es fácil caer en la trampa de pensar que podemos vivir nuestras vidas sin necesidad de Dios. Sin embargo, el lamento de Jesús nos recuerda que tal actitud solo lleva a la desolación espiritual. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas, experimentamos un vacío que ninguna riqueza, éxito o logro mundano puede llenar. Además, esta advertencia nos llama a estar atentos y a no endurecer nuestros corazones. La resistencia a la gracia de Dios puede manifestarse de muchas formas, desde la indiferencia hasta la rebelión abierta.
El llamado de Jesús es a abrir nuestros corazones y dejar que su amor y misericordia transformen nuestras vidas. Rechazar este llamado no solo afecta nuestro presente, sino también nuestro futuro. La desolación y el vacío que resultan de un corazón cerrado a Dios son una sombra de la separación eterna que experimentarán aquellos que eligen vivir sin Él. El lamento de Jesús también es una advertencia sobre la importancia de la respuesta comunitaria. No es solo una cuestión individual. Como comunidad de fe, estamos llamados a responder colectivamente a la gracia de Dios. Cuando una comunidad, una iglesia o una nación decide ignorar o rechazar los principios de Dios, las consecuencias son sentidas por todos. El llamado es a ser una comunidad que busca la presencia de Dios, que responde a su llamado con obediencia y amor, y que refleja su luz en un mundo necesitado de esperanza. Finalmente, la advertencia del lamento de Jesús es una invitación a la esperanza. A pesar de las consecuencias del rechazo, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. El lamento no es el final. Es un llamado a regresar a Dios, a abrir nuestros corazones a su gracia y a vivir en la plenitud de su amor. Nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar, a restaurar y a dar nueva vida a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad y humildad. En conclusión, el lamento de Jesús sobre Jerusalén sirve como una advertencia atemporal. Nos llama a examinar nuestras vidas, a evaluar nuestras respuestas al llamado de Dios y a asegurarnos de que no estamos caminando hacia la desolación espiritual por nuestra propia elección. Es una llamada a vivir en la luz de la gracia de Dios, a permitir que su amor nos transforme y a asegurarnos de que nuestra respuesta a su llamado es una de aceptación, fe y obediencia. Si este video ha tocado tu corazón o te ha dado una nueva perspectiva sobre el amor de Jesús y su llamado a la reflexión, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y seguir compartiendo juntos más enseñanzas y reflexiones de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Dios te bendiga.